La vida misma es la más reciente película de Dan Fogelman, el creador de This Is Us, y se trata de un drama que abarca la vida de un montón de generaciones de diferentes familias, protagonizado principalmente por Oscar Isaac, Olivia Wilde y Antonio Banderas. Ahora bien, habiendo visto los comentarios de la crítica especializada, especialmente en otros países, no tenía muchas expectativas en relación a la vida misma. He escuchado comentarios realmente terribles. De hecho, la calificación que tiene la película en sitios como IMDb, como Rotten Tomatoes, es bien baja, mucho más baja de lo que esperaba considerando la gente detrás de la cámara, considerando el reparto. Entonces no sabía qué esperar de la película, no sabía si iba a ser buena, si iba a ser mala, aparentemente era terrible. Y fue bastante sorprendente el hecho que al final del día la película no me pareció terrible. No estoy diciendo que la vida misma sea un gran drama, ni mucho menos no es una excelente película, pero la pasé bien. Me parece que es una película ambiciosa, me parece que es una película que trata de hacer mucho en muy poco tiempo, de repente trata de abarcar demasiado, de repente es un poquito muy evidente a la hora de contar sus mensajes, ¿no? De transmitir alguno de esos mensajes, pero no me parece una película terrible, es honesta. Claramente creo que a la gente le afectó el hecho de que sea un poquito cursi por momentos, pero terrible, así como para ponerle calificaciones tan bajas, definitivamente no. Yo la disfruté bastante. Lo curioso de la película es que no puedo revelar demasiadas cosas o demasiados detalles de la trama sin malográrselas, porque es una película en la que tú entras creyendo que se va a tratar de algo y al final del día medio que trata de otra cosa, entonces no es algo que pueda revelar mucho. Solamente puedo decir que la película empieza con un prólogo muy entretenido en donde vemos la historia del personaje de Oscar Isaac, que es esta aspirante guionista que está tratando de escribir en su computadora, y vemos cómo esta historia es narrada por un Samuel Jackson divertidísimo, que evidentemente no es un personaje de la película, sino más bien es el narrador que él está teniendo en su mente a la hora de escribir este guión, si es que eso tiene sentido. La película al final sí como que abusa un poquito mucho de las narraciones en off, pero toda esta sección de prólogo narrada por Samuel Jackson es alucinante, lo cual termina por demostrar que si vas a tener un narrador en tu película, lo mejor que puedes hacer es que sea Samuel Jackson. Pero una vez que nos deshacemos de ese prólogo, nos damos cuenta de que el personaje de Oscar Isaac no le está pasando particularmente bien. Acaba de perder a su esposa, interpretada por Olivia Wilde. Está súper deprimido, está en una institución, está recibiendo terapia de parte de una psicóloga interpretada por Annette Bening, pero no le está yendo muy bien. Lo interesante de esta historia es que no es necesariamente la historia principal de la película, pero es una historia que tiene repercusiones mucho más como que profundas de lo que uno esperaría en las otras historias que vemos a lo largo de la película. Y creo que esa es una de las razones por las cuales de repente a algunas personas no les gustó la vida misma, porque al menos según los trailers y según las imágenes que encuentras en internet y según los posts y según todo, tú asumes que los protagonistas de la vida misma son Oscar Isaac y Olivia Wilde, pero ese no es el caso. También asumes que Annette Bening tiene un rol fuerte, un rol protagónico, un rol importante, pero ese tampoco es el caso. Al final del día, los verdaderos protagonistas de la película son más bien el personaje de Antonio Banderas, una familia española que vemos en Andalucía y que luego se muda a Nueva York por un breve tiempo, el hijo de ellos, adolescente, un chico español que habla muy inglés. Entonces no son necesariamente los actores que te ven en la película, pero son los que cargan con el corazón de la película, y más bien los actores famosos como nuevamente Oscar Isaac, Olivia Wilde, incluso el mismo Mandy Patinkin que hace del papá de Oscar Isaac, tienen roles secundarios que son muy importantes para la historia, pero que no son necesariamente los protagónicos. Entonces si tú vas a ver la vida misma pensando que los actores más famosos van a ser los protagonistas, te vas a ver decepcionado. Pero si te das cuenta de que en realidad lo que quiere hacer Fogelman es contar una historia increíblemente ambiciosa que te cuenta básicamente la manera en que diferentes vidas de diferentes personas en diferentes partes del mundo se pueden relacionar de maneras inesperadas, medio que las hace disfrutar. Y lo que me gustó de la película es que no es uno de esos dramas super cursis en donde te dicen que es el destino, el hecho de que esta persona se haya podido relacionar con esta otra persona y que sus acciones hayan tenido repercusiones, y es una cuestión de como que, no sé, ¿me entiendes? El destino, una cosa romántica, no es una cuestión así. Puede ser un poquito cursi por momentos, especialmente es el final en donde un personaje que básicamente había actuado de nuestro narrador o narradora durante toda la película medio que nos dice como que a cámara los temas principales de la película. Pero fuera de eso me gustó el hecho de que no mencionen este tipo de conceptos un poquito más trillados, sino que básicamente te dicen que las cosas sucedieron porque sucedieron así, y básicamente que a veces sucede que las acciones de personas que menos te lo esperarías tienen repercusiones en tu vida propia e incluso pueden tener consecuencias décadas después.
Suenan a conceptos un poquito abstractos, pero eso pasa precisamente porque no quiero malograr la mayor parte de detalles de la película, porque sí, es un tipo de película que al tener tantos personajes y tantas historias secundarias que se van entrelazando, está llena de sorpresas, no quiero malográrselas. En términos estructurales me gustó también el hecho que esté dividida por capítulos, tiene una explicación dentro del contexto de la película, hay una razón por la cual esté dividida en capítulos, pero también lo sentí como una suerte de homenaje al cine de Tarantino. De hecho es algo que es mencionado de cuando en cuando. Hay una escena en donde Oscar Isaac está disfrazado del personaje de John Travolta en Pulp Fiction, Olivia Wilde está disfrazada del personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction. Entonces hay detallitos en donde tú dices que Dan Fogelman está tratando de homenajear un poquito el cine de Tarantino, pero dentro del contexto de esta historia un poquito bastante diferente a lo que haría Tarantino usualmente en su cine, ¿no? Pero creo yo lo más importante de la vida misma, que es una película que apela más a los sentimientos, al lado emotivo, y de repente esa es la razón por la cual no ha sido tan bien recibida en todas partes, porque al final del día creo, si tienes una película que apela más a la cuestión narrativa o de repente al lado intelectual, es más fácil que más gente lo pueda ver desde la misma perspectiva. Pero si tienes una película que está apelando más al lado sentimental, al lado emotivo, no todo el mundo la va a ver de la misma manera. Hay gente que le va a afectar más, hay gente que le va a afectar menos, hay gente que no le va a afectar, porque todos manejamos nuestras emociones de distintas maneras. O sea, yo fui a esta película y hubo gente que vi que terminó llorando, yo no, pero igual me tocó en ciertos momentos, en otros no. Entonces sí, supongo que si va a ser una película de este tipo que claramente está tratando de como que manipular un poquito tus sentimientos y no logra hacerlo, no te va a gustar. En mi caso no es una película que me haya movido de una manera alucinante, pero sí me gustó la manera bastante impredecible en que desarrolló sus temas, en que interconectó todas sus historias, y a pesar de que no terminé como que en un mar de lágrimas, igual me afectó y siento que es bastante emotiva por momentos, ¿no? Y se siente como una película honesta, no estoy sintiendo que estoy viendo una suerte de melodrama telenovelesco. Por momentitos medio que lo es, especialmente las secciones en España, pero en general no sentí que era algo tan trillado como esperaba, ¿no? Se siente como una historia relativamente verosímil, que, o sea, podría suceder en un mundo como el nuestro, ¿no? De hecho, las actuaciones han ido muy bien. Oscar Isaac, uno de mis actores favoritos contemporáneos, una actuación muy buena y una escena increíblemente fuerte, inclusive la escena donde culmina su rol en la película, y eso es todo lo que voy a decir, es bastante fuerte y me sorprendió mucho. Es una actuación muy potente. Olivia Wilde también está muy bien en su personaje respectivo, medio que te da una imagen de este personaje en un principio para luego darte cuenta que de repente no es tanto como tú te lo esperabas, porque lo estás viendo desde la perspectiva del personaje de Oscar Isaac. De hecho, hay todo un rollo en la película sobre el narrador, el rol del narrador en cualquier tipo de ficción, ya sea película, novela, lo que sea, donde no siempre es confiable. Es un rollo que de repente tiene mucho más presencia al principio de la película y luego va como que disminuyendo, pero también me pareció bien interesante que fue manejado particularmente bien en la sección de la historia de Olivia Wilde y de Oscar Isaac. Los actores españoles también están muy bien. Antonio Banderas, como siempre, muy natural. Annette Bening tiene un rol pequeño, igual que Mandy Patinkin, pero son bien importantes dentro de la trama al final del día. Lorenza Iso, también esta actriz chilena-americana, parece ser el final en un rol que no puedo revelar en realidad. Y sí, es un muy buen grupo de actores que dan actuaciones muy sólidas y que contribuyen, creo yo, al realismo de la película dentro de este contexto, dentro de esta estructura que de repente no es la más tradicional del mundo, ¿no? Y sí, en realidad salí bastante satisfecho de la vida misma. Honestamente, como decía al principio, después de haber visto unos comentarios negativos, esperaba un bodrio, esperaba algo terrible, y no lo es. Tampoco es mi película favorita del año. De repente no me afectó emocionalmente como otras personas de manera tan fuerte. Pero sí, en realidad no siento que sea una película terrible. O sea, no es tan cursi como esperaba, no es tan trillada como esperaba, está bien estructurada, está muy bien actuada, es emotiva por momentos, tiene un mensaje bastante interesante. Y sí, honestamente sí, yo creo que si la van a ver con la mente abierta, ¿no? Y de repente no creyendo que los actores más famosos, como decías, son los protagonistas, porque ese no es el caso, porque tenemos varias historias, yo creo que la van a pasar bastante bien. Al menos yo la pasé bien, me afectó la película. No tanto como esperaba, pero me afectó. Yo, a la vida misma de Dan Fogelman, le doy 3,5 sobre 5. No es alucinante, pero definitivamente es mucho mejor de lo que esperaba. Es bastante emotiva y, como decía, muy ambiciosa. Fallida, definitivamente, no es ninguna obra maestra, pero honestamente yo prefiero ver cualquier película que falle por tratar de ser ambiciosa en vez de que sea una cuestión súper predecible o tradicional o aburrida, ¿no? Muchas gracias por ver este video. Como siempre, no dejen de seguir proyectando ideas en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chao.